Jiménez Flores. Ella es psicóloga por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Tiene una maestría en terapia cognitivo-conductual. Colaboró en el Laboratorio de Psicolingüística de la UNAM, en donde ha sido parte de diversos proyectos y un protocolo de redes léxicas en el envejecimiento típico y patológico. Colaboró en la elaboración de capítulos del libro Relaciones entre palabras en la niñez y el envejecimiento. Tuvo una estancia en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, donde ella participó en el protocolo de investigación, el rastreo visual como un instrumento de medición de relaciones léxicas en pacientes con trastorno neurocognitivo mayor. Asimismo, ella realizó evaluación neuropsicológica durante el periodo del 2018 al 2019. Actualmente trabaja en la Clínica Cisne, que es un centro de investigaciones del sistema nervioso central, y ella es la encargada del área de neuromodulación. Sus áreas de interés son la evaluación neuropsicológica, psicoterapias de tercera generación, la estimulación magnética transcraneal y la estimulación por corriente directa. Pues dejo con ustedes a la psicóloga Dania. Adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación y voy a empezar a compartir la pantalla. Denme un segundo. Ok. Ok. Por ahí ya se tendría que ver. Sí, ya se ve. Vale. Ok. Bueno, me da mucho gusto compartir con ustedes algunas de las perspectivas actuales que se maneja para el tratamiento de depresión resistente al tratamiento. Y a lo largo de esta charla me gustaría explicarles a fondo en qué consisten las terapias de estimulación magnética transcranial y en general otras perspectivas de neuromodulación. Me voy a enfocar solamente en la estimulación magnética transcranial, puesto que cada una se le debe un tiempo y una dedicación para explicar pues, los efectos, la acción fisiológica y entre otras cosas. Entonces decidí que esta era la oportunidad de TMS para presentarlo. Entonces, ok. La Sociedad Internacional de Neuromodulación marca estas técnicas, que son básicamente tres como no invasivas: la estimulación electroconvulsiva, la estimulación magnética transcraneal y la estimulación por corriente directa, como una tecnología que son parte de los campos biomédicos y biotecnológicos, donde comprenden diferentes métodos de modificación de la actividad eléctrica cerebral y que en su común haber existe la modificación entre las neuronas. Están basadas en leyes físicas, ambas, bueno, las tres técnicas, y en general se han desarrollado estos avances por medio del conocimiento de diferentes enfermedades, diferentes patologías y padecimientos. Entonces aquí les muestro algunas de las como comparaciones que hacemos, que es que tanto TMS, que es la estimulación magnética transcraneal, como la estimulación por corriente directa, se pueden aplicar de alta intensidad y de baja intensidad, siendo estas técnicas especialmente poderosas en cuanto a la modificación de la actividad cerebral.
En comparación con la estimulación, por la terapia electroconvulsiva, se ha demostrado que tienen mayores beneficios en cuanto a efectos adversos, que también se los voy a comentar más adelante, pero principalmente es que tanto TMS como TDCS son técnicas que están siendo avaladas por la FDA como técnicas seguras para la modificación de la conducta de síntomas en las patologías. Entonces, así se ve un equipo de estimulación magnética transcranial. Se compone de a ver, voy a ver si puedo... Bueno, me imagino que se ve mi mouse, pero entonces se compone de un capacitor donde alimenta la energía y un monitor donde se ven todos los parámetros y la progresión del esquema de tratamiento. Este estimulador tiene la capacidad de mandar la energía eléctrica por este cable, llegar hasta una bobina que es un aislante de plástico para concentrar esta energía eléctrica y posteriormente mandar un pulso eléctrico al cuero cabelludo, donde nosotros previamente vamos a identificar las zonas de interés. Entonces, este tipo de estimulación ya ha sido aprobada por la FDA como un tratamiento efectivo y eficaz para ciertos padecimientos. El primero de ellos, que fue la aprobación en el 2008, es para la depresión, y de ahí fueron siguiendo las aprobaciones tanto para el trastorno obsesivo compulsivo y más recientemente como para las adicciones. Sin embargo, tiene un amplio espectro de tratamientos que se pueden utilizar tanto para trastornos del dolor como para trastornos del estado de ánimo, como por ejemplo depresión y ansiedad, entre muchos otros. Este tipo de estimulación, más bien la técnica, está descrita desde 1984. Sin embargo, al principio solamente se utilizaba como método de diagnóstico. Habían algunas personas que tenían algunas irregularidades, por ejemplo, con personas con Parkinson, que el potencial de acción o el umbral del motor era diferente a personas neurotípicas. Entonces, al principio se utilizó como para diferenciar a personas que tenían una alteración cerebral y personas que no tenían ninguna manifestación. Posteriormente, después de los estudios, se llega a identificar que se puede utilizar como tratamiento para cambiar ciertos comportamientos y ciertas alteraciones en el circuito del cerebro. Ok, entonces, la técnica de estimulación magnética transcranial representa una forma pues no invasiva, porque no requiere ningún tratamiento, ninguna intervención quirúrgica, ningún tipo de sedación. Y una vez que el paciente o la persona llega con nosotros, está en una silla, como la que vimos, que parecía de los dentistas, y posteriormente puede realizar la sesión, puede realizar sus actividades cotidianas. Entonces, el objetivo de la estimulación es modificar la actividad cerebral y consiste más o menos en administrar, como les decía, estos pequeños pulsos a través de esta bobina en ciertas regiones específicas del cerebro. En el caso de la depresión, como se los voy a explicar más adelante, estamos enfocados en la corteza dorsolateral frontal izquierda. Entonces, básicamente se coloca la bobina, que también esta bobina en forma de 8 tiene sus peculiaridades, porque hay otros tipos de bobina, pero esta bobina se coloca en el cuero cabelludo y es como se genera un impulso eléctrico generando un campo electromagnético, entonces modifica la actividad cortical. Esta estimulación tiene una intensidad o un poder más o menos de 2 teslas. Los que se han hecho a lo mejor una resonancia van a saber más o menos a lo que me refiero en cuanto a sonido y en cuanto más o menos el como montaje que se hace y el estruendo que se escucha. Pero los que no, entonces podríamos hablar de que es como un golpecito que se da en la cabeza que pareciera como un coscorrón y que es resultado del campo electromagnético que se da. Entonces, son 1000 disparos aproximadamente que se dan en un segundo para que se pueda generar un potencial de acción,
que ahorita igual y voy a ir muy lento en esta parte para que podamos alcanzar a comprender las implicaciones que tiene la estimulación. Entonces, básicamente lo que ocurre es que los campos magnéticos atraviesan el tejido, tanto de la piel, el tejido de las meninges, el hueso, etcétera, sin ninguna resistencia, debido a que pues tiene cierta permeabilidad con el aire y entonces se activa más o menos por una ley que es la de Faraday, que dice que cuando hay un campo eléctrico se puede volver a convertir en un campo electromagnético y viceversa. Entonces, este campo eléctrico que está en un principio en conexión con el cuero cabelludo y en conexión con las neuronas, se puede producir un campo electromagnético. Después, como flujo que está constantemente, hay una retroalimentación y vuelve a convertirse en campos electromagnéticos. Esto es muy interesante porque pues tanto el cerebro, las neuronas, como la actividad eléctrica parecen funcionar de una forma muy similar. Por lo tanto, podemos influir en la actividad de la corteza cerebral. Entonces, estos campos magnéticos son generados, por los sistemas nerviosos, en este caso las neuronas, siguen los mismos principios que producidos por una corriente de conducción. Eso es lo que nos hace o nos permite modificar esta actividad cerebral. Recordemos que el cerebro intercambia esta información produciendo pequeños campos electromagnéticos también y con ello pues obtenemos también la sinapsis, que es lo que también ahorita vamos a ver. Entonces, nuestro cerebro es una colección de neuronas nerviosas con millones de conexiones que se producen pues para el funcionamiento correcto como de la cognición, la memoria, el movimiento. Esta red se basa en propagación de impulsos eléctricos, como vemos aquí, a lo largo de fibras nerviosas que desencadenan cambios tanto bioquímicos como eléctricos. Entonces, si se dan cuenta, nosotros incidimos, y ahorita se los voy a enseñar un poquito más a fondo, incidimos en lo que se llama una sinapsis eléctrica. Cuando nuestra neurona está en conexión, en una y otra hay una hendidura donde ocurre este cambio de energía y lo que hacemos nosotros es influir directamente en este cambio de energía. Si recordamos, en cuanto a la sinapsis, hay un potencial de acción de disparo en una neurona que empieza por acá y luego esta es una neurona presináptica que va a transmitir la información eléctrica en el caso de la neuromodulación para provocar una sinapsis con en acompañamiento con una neurona postsináptica. Entonces, básicamente lo que hacen son transmitir energía de una neurona a otra. Y esto es gracias justo a la capacidad que tienen las neuronas para comunicarse. Ahora, hay diferentes tipos de sinapsis. Hay una sinapsis química y hay una sinapsis eléctrica. La sinapsis química ocurre regularmente cuando nosotros consumimos algunos medicamentos para, por ejemplo, el trastorno depresivo mayor, donde podemos ver que ocurre el intercambio de neurotransmisores, ocurre una despolarización de la neurona, que es básicamente que dispara el potencial de acción para la comunicación con la siguiente neurona, y entonces lo que ocurre es la facilitación. Ocurre la comunicación y así se va en cadenita. Hace ratito por aquí les enseñaba esta imagen, que es más o menos estos tractos que tenemos nosotros en nuestro cerebro y que permiten la conexión entre ciertas regiones cerebrales. Entonces, si vemos desde lo más pequeñito, a lo más particular, a lo más general, la neurona se va comunicando por todas estas vías, llegando por todos estos tractos y teniendo la facilidad que nosotros podemos estimular.
desde la superficie de nuestro cuero cabelludo y llegar a profundidades bastante específicas para el cambio de la conducta. Entonces, ya quedamos que hay dos tipos de sinapsis: las químicas, que generalmente se relacionan, por ejemplo, con los medicamentos, y las eléctricas, que se relacionan con lo que nosotros hacemos, que es la estimulación. Sin embargo, naturalmente nuestro cerebro tiene estas dos, tanto la química como la eléctrica, y de esta forma funciona correctamente nuestro cerebro. Ok, entonces, gracias a que perdón. En el caso de las sinapsis químicas, son capaces de regular la cantidad de neurotransmisores que hay de una neurona a otra, y entonces lo que hacen los medicamentos es justo ayudarnos a nivelar estos neurotransmisores. Pero ¿qué ocurre cuando no hay esta correcta regulación de los neurotransmisores? Pues entonces ocurren estos trastornos del estado de ánimo que son resistentes al medicamento. Y entonces lo que nosotros optamos es por acudir o recurrir más bien a las eléctricas, donde nosotros directamente inferimos y, bueno, sí, aumentamos la capacidad de la neurona para generar un potencial de acción y entonces facilitar la comunicación entre las neuronas. Ok, entonces, como es posible manipular nuestra red neuronal haciendo uso de campos electromagnéticos, entonces podemos observar que las conexiones que hay entre estas neuronas son muy importantes. Aquí les traigo un pequeño cuadrito de este lado, del lado derecho, donde está el neurotransmisor y el lugar que se identifica como el foco donde se encuentran mayormente ubicados estos neurotransmisores. Y curiosamente, por ejemplo, nosotros nos ubicamos generalmente en la corteza frontal y en la corteza también parietal, para alcanzar ciertas regiones y, como les platicaba hace ratito, tener un acceso más inmediato a esos tractos o esas regiones. Entonces, las personas que están siendo afectadas por enfermedades psiquiátricas pueden recibir este tratamiento para modificar la actividad eléctrica cerebral y entonces tener mejores resultados en conjunto con su tratamiento farmacológico. Esto de tratamiento de la estimulación magnética transcranial se puede utilizar tanto como en monoterapia o en conjunto con otros tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Entonces, los cambios producidos por la estimulación pueden ser desde macroscópicos hasta neurobiológicos. Y esto es muy importante porque cada sesión va acumulando como cambio en la neuroplasticidad, generando desde, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? El cambio en las sustancias de los neurotransmisores, hasta generar directamente la despolarización de las neuronas, que en este caso es pues solamente generar una mayor comunicación, la hiperexcitación o activación de ciertas regiones o la inhibición de ciertas regiones en ciertos trastornos. En el caso de la depresión, lo que se hace es activar o hiperactivar estas zonas. Entonces, despolarizamos ciertas zonas, ciertas regiones, y entonces, por ejemplo, sabemos que para la depresión está muy relacionado con la amígdala, y tenemos ciertos puntos de interés donde podemos incidir la estimulación para llegar más fácilmente a estas regiones. Entonces, en cuanto a cambios macroscópicos, podemos encontrar cambios conductuales. Los pacientes, después de recibir un tratamiento de estimulación magnética transcranial, generalmente reportan como uno de los primeros cambios mayor como motivación incluso al levantarse, mayor interés por hacer cosas que habían dejado de hacer, mayor apetito, mayor a la mejor intención de interactuar con
los familiares que no tenían contacto. Y como otros cambios, también se pueden generar como reportes de personas que tienen estas distorsiones cognitivas y entonces van desapareciendo o les es más fácil como salir de este como hoyo donde lo ven todo negro o donde no hay una opción viable más que seguir, por ejemplo, en la cama o seguir aislados, en fin, ¿no? Entonces, como les decía, se sabe que para la depresión ya está aprobado por la FDA y por la APA la estimulación en una región en especial, que es la corteza frontolateral dorsal izquierda. Y esta activación de esta región es capaz de modificar la actividad eléctrica cerebral, provocando cambios en el comportamiento y en los pensamientos. Entonces, les voy a enseñar un poquito de los como protocolos que se manejan, porque aunque hay protocolos y aunque hay ciertos pues modificaciones que se hacen en los protocolos, cada protocolo para paciente es individual y se hacen ciertas mediciones. Primero se hace una clinimetría para saber el grado de depresión, para saber cómo estamos iniciando el tratamiento y después se hace una medición con el sistema 10-20 para localizar la estimulación y las regiones donde vamos a utilizar la estimulación magnética transcranial. Posterior a eso tenemos que recurrir a los esquemas de tratamiento y generalmente son de duración de unos 20 minutos con intervalos de 2 a 3 segundos de separación en cada ráfaga de pulsos y tenemos que ver también la frecuencia, la intensidad y esto lo calculamos con algo que se llama un umbral motor. Cada persona tiene un umbral motor diferente y esto significa que tenemos que encontrar la mínima cantidad de energía que se necesita para generar un potencial de acción. Como les comentaba, el potencial de acción es muy importante porque nos ayuda a identificar cuándo podemos generar este impulso para que llegue la comunicación a otra neurona. Entonces, teniendo en cuenta esta información, nosotros sabemos que somos capaces de modificar la actividad eléctrica cerebral a baja escala. Por ejemplo, el potencial de motor es solamente tener un reflejo en la mano a través de la estimulación con la bobina y inmediatamente que tenemos la estimulación hay un movimiento involuntario que está relacionado con con la administración de la energía. Una vez que tenemos esa medición, entonces podemos generar un esquema de tratamiento como los que les muestro en este lado para algunos síntomas en particular. Este esquema es variable y lo podemos modificar dependiendo de las necesidades de cada paciente. Ok, entonces, hay muchos artículos y muchos metaanálisis sobre la eficacia y en particular como los resultados en las conductas de los pacientes, pero escogí este porque es bastante nuevo y lo que trata de hacer es justo comparar diferentes tipos de técnicas dentro de la estimulación para ver cuál es el más adecuado y comparar si hay un tipo de estimulación que se llama placebo, donde no estamos realmente estimulando ni generando estos potenciales de acción, es decir, la comunicación entre una neurona y otra, y entonces vemos si estas personas han tenido cambios después de esta estimulación, cuál es la diferencia. Entonces voy a comenzar diciendo que empezaron a diferenciar a los pacientes como el resultado de las diferencias en los cuestionarios para la depresión y podemos aquí ver que si se dan cuenta, la primera parte está a favor de los resultados del placebo
Y la segunda parte es una estimulación que se llama Theta Burst, que es muy rápida y muy poderosa, que es uno de los tratamientos más recientes que se están aplicando. Y como podemos ver, los cambios son más significativos dentro de todas estas investigaciones. Todos han tenido resultados favorables y en su mayoría, el 39% de los pacientes deprimidos resistentes a la terapia y a terapia farmacológica y no farmacológica mostraron una disminución de los síntomas en cuanto a una escala pues estandarizada. Ahora, como podemos ver en la gráfica de abajo, se compara dos tipos de estimulación que son muy recurrentes en el uso clínico, que es la estimulación Theta Burst y la estimulación normal que se había manejado antes del 2010, y podemos ver que los resultados son muy similares. Esto es importante porque la estimulación por Theta Burst parece ser más efectiva a largo plazo, pero inmediatamente en comparación con los resultados en ese momento, después de las 15 o 10 sesiones de los eventos totales, se demuestra que no hubo ninguna diferencia significativa, que las dos tienen resultados positivos favorables para la disminución de los síntomas de la depresión. Y ahora quiero explicarles un poquito sobre los efectos secundarios que pueden haber en los pacientes que se someten a este tipo de estimulación. Y realmente se ha demostrado que en comparación con tratamientos farmacológicos, los efectos secundarios han sido pues menores. Incluso algunos pacientes no presentan ninguno de estos efectos secundarios, pero pues también se han reportado, entonces hay que documentarlos. Y uno de los principales, que es más común, es presentar dolor de cabeza o cefalea en la primera o segunda sesión. Otro de los efectos secundarios que se puede ver en la primera o segunda sesión es dolor en el cuero cabelludo, donde se coloca la estimulación, puesto que, como les platicaba, hay una sensación común de un golpeteo. Entonces, no estamos acostumbrados nadie a que nos estén dando golpecitos en la cabeza, y por lo tanto es regular que algunos pacientes tengan un ligero malestar o dolor en el cuero cabelludo. Lo beneficioso es que se puede nada más tener un descanso de las próximas horas después de la estimulación, o tomar algún analgésico para disminuir esta sensación, y después de la segunda o tercera sesión, más o menos, ya no presenta ningún dolor de cabeza. Aunque es muy baja la incidencia, es el de los efectos secundarios más frecuentes que se puede ver en cuanto a mi experiencia clínica aquí en la clínica. Entonces, también otra de las cosas es que, como es un golpeteo, a veces puede, y está cerca de la cabeza, puede aumentar el umbral auditivo. Por eso es que nosotros colocamos, como protocolo de de todas las sedes, se debe colocar unos taponcitos auditivos para bloquear el sonido y proteger nuestros oídos. Entonces, hay reportes de ciertas convulsiones en pacientes, pero desde el 2008, que se reportó por la FDA, hasta el 2020, que es este artículo, reportaron 40 casos. Entonces, 40 casos en toda la experiencia clínica es muy bajita la incidencia. Se ha comparado con estudios de los efectos adversos con otros medicamentos relacionados al tratamiento de la depresión, y se ha visto que al compararlos es incluso más baja la incidencia de la estimulación magnética transcranial que en tratamientos farmacológicos. Entonces, es muy bajita, es muy raro que se produzca, pero cuando se ha visto en pacientes con antecedentes con ataques con diagnósticos de epilepsia o con ataques de convulsión o convulsiones previamente. Otra de las cosas, bueno, ya les mencionaba el cuero cabelludo, pero también pueden presentar ligeros movimientos en la mejilla o en la cejita, o una cosquillita en la nariz, y eso es durante la estimulación. Esto es una como consecuencia de la estimulación que se está generando, que es superficial, y entonces llega a mover un poquito de
del cachetito o la cejita. Es transitoria, no vuelve a ocurrir durante el día ni después de las sesiones. Entonces, solamente es en el momento del pulso. Y lo que sí se debe de como tomar en cuenta para los parámetros de seguridad es que los pacientes no deben de entrar por ningún motivo con aparatos eléctricos, porque puede pasar varias cosas. Uno, puede calentarse estos aparatos, o dos, puede interferir en el funcionamiento de estos dispositivos. Entonces, hay ciertas limitaciones con estos dispositivos que no podemos utilizar. Sin embargo, a pesar de estas advertencias, estos efectos secundarios que se mencionan, no hay otro efecto secundario grave que se pueda asociar ni a corto ni a largo plazo con la estimulación. Y lo que sí, a veces, como una de las preguntas frecuentes, ahorita igual y me dirán las preguntas que tengan, pero una de las preguntas frecuentes que nos hacen mucho los pacientes es que ¿cuándo vemos los resultados de beneficio de la estimulación? Y generalmente los efectos los vemos después de una semana, después de la cuarta, quinta sesión, ya estamos viendo algunos cambios. Otra de las preguntas que me hacen es, ¿qué personas no son candidatas para esta estimulación? Y son personas que han tenido alguna operación reciente, tienen una lesión reciente en la cabeza o tienen un dispositivo metálico que puede interferir con la estimulación. Personas que hayan tenido epilepsia, aunque también tenemos protocolos específicos para estas personas y se tiene que hacer un estudio previo. Si se dan cuenta, cada uno de estos como contraindicaciones se puede prevenir si se hace un diagnóstico adecuado y si se habla con el paciente sobre estas dificultades. Hay algunos como recomendaciones de las sociedades, tanto como de la APA como de la Asociación Mexicana de Neuromodulación, que hacen para prevenir estas complicaciones. Y es justo pues la historia clínica adecuada, el conversar con el paciente, el conversar sobre las expectativas y comentarle que hay otras opciones antes que pueden intentar de la estimulación. Ahora, ¿qué pacientes pueden ser candidatos? Pacientes que ya han tenido más de 3 intentos o más de 3 esquemas farmacológicos o no farmacológicos y no han tenido éxito o su mejoría ha sido parcial. En pacientes que se han tenido que someter a una prueba genética para identificar el metabolismo de ciertos pues medicamentos que le favorecen al paciente para tener una respuesta más adecuada al tratamiento. Entonces, estos pacientes pueden ser candidatos para la estimulación magnética transcranial y tener mejores beneficios y potenciar el efecto del esquema farmacológico. Hay algunos casos que, como todos los tratamientos, que pacientes no responden como esperábamos a la estimulación. En el peor de los casos, se ha reportado que la mejoría, en el mejor de los casos, es de un 80 o un 75% de mejoría. Y en el peor de los casos, no se ha mostrado mejoría. Pero sí es importante señalar que ninguno de los casos ha tenido una regresión o un empeoramiento de los síntomas. Entonces, es bastante seguro, es bastante prometedor y tiene muchas implicaciones. En especial para la depresión ha sido uno de los padecimientos más estudiados y que tienen mayores aplicaciones en cuanto a ciertas regiones que podemos estimular. Quedan 5 minutos. Sería todo. Igual, si tienen alguna duda, pues estoy abierta a tratar de responderles. Muy bien, sí hay varios comentarios. Ok. Los voy viendo. Muy bien. Edith Méndez pregunta que si es el psiquiatra quien determina el uso de esta técnica. Sí, así es.
El psiquiatra o el neuropsiquiatra, el neurólogo, tendrían que ser los encargados de indicar este tipo de tratamiento. Aquí en CISNE tenemos psiquiatras especialistas en esta técnica, entonces tienen que pasar tanto por un psiquiatra que conozca el tratamiento de neuromodulación o con alguno de nuestros psiquiatras para determinar si son candidatos o no. Muy bien. Arturo Gómez pregunta que si los efectos de esta terapia, bueno, que qué tan duraderos son estos efectos y si alguien dijera que este tipo de terapias sustituirán a otras como las TCC, o cuál sería tu postura, Dania. Muy buena pregunta. Pareciera, ¿no? Pareciera que es una técnica muy como milagrosa y que por golpecitos vamos a curar a los pacientes y podría sustituir a los tratamientos como los farmacológicos o como los no farmacológicos, pero no. Cabe aclarar que los tratamientos de neuromodulación existen para tratar a pacientes que no han recibido una respuesta adecuada tras estas terapias y son utilizados como una monoterapia. Entonces, bueno, si se va a reemplazar, ¿no? Por supuesto que no, nunca este tipo de tratamientos va a reemplazar a una sesión de psicoterapia, ni tampoco algún tratamiento farmacológico, ni el conjunto de estos dos. ¿Cuánto dura el efecto? Como les decía, es básicamente se los voy a poner así. Es como si un paciente estuviera en un pozo y ya fue con muchos médicos y con muchos psiquiatras y no ha podido salir de este episodio. Y lo que hacemos es como sacarlo para mantenerlo a flote y regularlo en su estado de ánimo. Ya después con el seguimiento tanto del psiquiatra como del psicólogo es que mantenemos este efecto. ¿Cuánto se ha reportado? 1 año, 2 años, hay incluso pacientes que ya no lo vuelven a utilizar, pero sí hay otros pacientes que logran utilizarlo, bueno, no logran, tienen que utilizarlo en algunos casos hasta cada medio año, cada año, pero es muy específico la situación donde se tiene que hacer el uso de una estimulación de refuerzo. Bien. Edith Méndez pregunta si esto afecta a otras áreas del cerebro. Si se refieren como a incidir en otras áreas del cerebro, sí, les comentaba muy brevemente que se puede aplicar a muchas otras patologías y enfermedades, padecimientos. Entonces, por ejemplo, les platico nada más brevemente. Hay personas que tienen tinnitus después de haber, por ejemplo, tenido una carrera como de buzos o estar sometidos a un ruido que les lastimó la audición. Entonces, podemos tocar áreas como los temporales, T3 o T4, y podemos modificar o apagar la sensibilidad del tinnitus. Entonces, esa es otra de las aplicaciones. Otra aplicación puede ser para personas que tienen autismo y hay algunos pacientes que tienen dificultades para el habla o dificultades de inhibición. Entonces, sí, efectivamente para otros padecimientos se puede aplicar. Ya por ahí vi también la pregunta de la fibromialgia y que viene muy de la mano, entonces me voy a agarrar de esa. Y es que sí, efectivamente, para trastornos del dolor también tenemos ciertos esquemas que pueden ser muy beneficiosos. Y en particular para la fibromialgia hemos tenido una muy buena respuesta a pesar de los reportes y la aceptación en cuanto a investigación. En experiencia clínica aquí hemos tenido muy, muy buena respuesta con la disminución del dolor, la rigidez y que va muy acompañado con el estado de ánimo. Entonces, sí, una respuesta es sí. Varias personas preguntan sobre si es costoso, como cuánto cuesta ya sea la sesión o el tratamiento y también en dónde se lleva a cabo. Ok, bueno, aquí ya no quisiera hacer a la mejor promoción de la clínica, pero pues ahí está, pueden buscarnos en la página de CISNE, pero también pueden buscar la página de la Asociación Mexicana de Neuromodulación,
que es la encargada de pues, verificar que los centros que estén dando estimulación o neuromodulación estén bajo los regímenes y términos que se deben de tener, que están verificados por la FDA. Entonces, la Sociedad Mexicana de Neuromodulación, ahí pueden encontrar diferentes ubicaciones y están algunas, no sé, creo que me parece que Puebla, Monterrey, Villahermosa, aquí en México. Y, por ejemplo, aquí en México hay dos institutos de tercera generación, como el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y el psiquiátrico, FRANC, que tienen este dispositivo, y dos clínicas que son avaladas por la Sociedad Mexicana de Neuromodulación, que pueden aplicar estos tipos de tratamientos. Entonces, básicamente, ok, de los costos. Sí, creo que el mayor defecto que le veo a este tipo de estimulación y este tipo de tratamientos, que sí es bastante costoso, pero si lo relacionamos con un año de tratamiento y unas sesiones de estimulación que generalmente son 10 o 15, se ha demostrado que el beneficio es mayor si se previene o se atiende a tiempo en vez de dejar evolucionar un episodio depresivo o una crisis de dolor. A largo plazo representa más beneficios en cuanto a costos si se puede utilizar, si se puede acceder a este tipo de estimulación. Muy bien, muchas gracias. Antonia Iglesias te pregunta si se tienen estudios sobre utilizar la neuromodulación en TLP, depresión e impulsividad. Sí, para trastorno límite de la personalidad se tiene registrado muy poco, pero sí se puede llegar, por ejemplo, a abarcar síntomas, por ejemplo, de impulsividad, de depresión, de ansiedad. Pero como tal, para el trastorno límite de personalidad tendríamos que ver cuáles son las necesidades. Muy bien. Bueno, pues ya estamos al límite de tiempo, pero no sé si solo una participación que alguien quisiera de los que están aquí para aprovechar. Yo quisiera hacer una pregunta, nada más porque creo que nos quedamos con la duda de los costos, porque me dices que es como pues un gasto fuerte y quizá a nuestros pacientes les interesaría, hay pacientes que tenemos en psicoterapia que han sido ya resistentes a medicamentos, entonces más o menos como de qué rango de costo estamos hablando. Sí, generalmente una sesión está en 2,500, son aproximadamente 10 sesiones, pero creo que esa es una buena noticia, que como somos un centro de investigación, estamos por iniciar próximamente ciertos protocolos, tanto para fibro como para ansiedad, que a lo mejor podamos flexibilizar estos tratamientos y dar al alcance de estos pacientes justo que no tienen la solvencia para tener un tratamiento como de 10 sesiones, por ejemplo. Muchas gracias. Sí, comparado con el costo de un medicamento para la depresión que cuesta igual alrededor de unos 2,000 pesos, pues sí, creo que también sale costo-beneficio. Sí, porque justo es todo el esquema, ¿no? Exacto. Muchas gracias. Muy bien, pues Sandy. Y ya. Sí, una pregunta rapidita, nada más. ¿En Guadalajara hay clínicas que brindan este servicio? Sí, sí hay. Si te metes a la página de la Asociación Mexicana de Neuromodulación, vienen las sedes y ahí aparece la región, le picas y vienen los teléfonos. Ah, muchísimas gracias. Era todo, gracias. Muy bien, pues le agradecemos mucho a la maestra Dania por estar con nosotros. Y les pido de favor que activemos el micrófono para darle un fuerte aplauso. Muy bien, pues muchas gracias, Dania. A ustedes, muchas gracias.